Señora subsecretaria, bienvenida al informador aquí en CRE. Bueno, hay algunas inquietudes que son un poco las de todos los años, pero este año, digamos que acrecentadas por este clima que no nos ha dado tregua. Totalmente, Patricia, un gusto estar aquí en la cabina de CRE Satelital y un saludo a quienes nos están escuchando. Efectivamente, esto ha sido uno de los inviernos más fuertes que hemos vivido a nivel del Ecuador en los últimos 70 años. Y efectivamente nosotros pues hemos venido trabajando no solo... más bien, nosotros siempre nos preparamos para la época invernal. Nosotros tenemos capacitaciones constantes por parte del Ministerio de Educación. Siempre trabajamos, por ejemplo, en los planes de continuidad educativa en caso de que cuando están en colegio y comienza a llover, evidentemente, pues por algún tema de inundación, por algún tema de las rutas, al llegar, pues los estudiantes no dejen de estudiar porque el deber ser del Ministerio de Educación es garantizar el acceso a la educación, indistintamente de qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí ha sido un invierno fuerte. Hemos, en todo ese tiempo de vacaciones de nuestros estudiantes y de nuestros profes, hemos hecho muchísimos recorridos justamente para seguir levantando los expedientes técnicos de la infraestructura educativa, ¿ya? Y en este invierno, algo importante que siempre destaco es que si bien ha existido, digamos que impacto en tema de estancamiento de agua dentro de las instituciones educativas, en algunos lados que son un poco más bajos o que la institución educativa queda en un sector que la cota de la calle está digamos que debajo, la cota de la calle está debajo del promedio, ¿verdad? Suele inundarse la institución educativa, filtraciones, o sea, temas muy como específicos. Evidentemente, pues nosotros estamos trabajando justamente en levantar los expedientes, en poder asignar ya un presupuesto para poder intervenir. Pero estamos un poco contrarreloj y lo peor es que las lluvias tampoco nos lo permiten. O sea, no es decir, pero hubieran empezado hace 15 días o un mes atrás, porque hace 15 días o un mes atrás vivíamos inundados en la parte urbana y en la parte rural. Correcto. Pero, sin embargo, sí tenemos que aceptar que esto pues nos ha impedido y estamos un poco como atrasados. ¿Qué tiempo tomará? ¿No retrasará esto el inicio de clases, sobre todo en los sectores, en los colegios nacionales? Sabes que afortunadamente, hablando de la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, no. Tenemos dos instituciones educativas en Durán que justamente tienen esta particularidad que la calle está bajo la cota, ¿verdad? Promedio, y sí me genera, si es que llueve mucho, evidentemente el agua va a entrar en la institución educativa. Que ahorita ya no se espera que sean grandes aguaceros, ¿no? Exactamente. O de horas y horas y horas y horas y horas. Exactamente, pero lo importante es que si es que no llueve, digamos que no tengo alguna institución educativa que imposibilite la presencialidad de mis estudiantes, que eso es lo importante. Ahora, no significa que evidentemente no hay que dar, obviamente, mantenimiento después de soportar todo este clima. Después de soportar todo este clima, pero tenemos siempre que esperar que pase la época invernal. Imagínense ahorita trabajar en pintura o trabajar en filtraciones cuando está lloviendo, es una inversión ineficiente. Entonces ahorita es el proceso realmente más demorado, que es levantar un expediente. Ya, y eso significa que un par de semanas, tal vez. O sea, nosotros ya venimos trabajando esto hace 4 meses, levantando, recorriendo. Pero ya para actuar. Para actuar, correcto, ya esto se solicita, ya se solicitó pues el presupuesto adecuado para las más emergentes, otras pues es un tema un poco más de mantenimiento, y bueno, pues esperamos. Solo el año pasado, por ejemplo, se invirtió más de 89 millones de dólares. Este año la ministra de Educación hace poco también publicó en las redes que se consiguió pues una articulación con el BID con 100 millones de dólares para infraestructura. Entonces, vamos poco a poco pues identificando. En la zona 8 evidentemente no va a ser la excepción donde se va a invertir en educación. Ok, eso estamos hablando aquí de las formas, de lo macro, del lugar donde necesitan los chicos estar a gusto, protegidos para poder estudiar. Ahora, vamos al funcionamiento. De aquí a un par de semanas ya estará esto, quién sabe si se atrasa 1 o 2 semanas, pero bueno, el tema es que estén en un lugar seguro. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo se enfocan para este inicio del año escolar ya en lo educativo? Bueno, realmente es un año para nosotros en Costa Galápagos lleno de desafíos. Estamos hablando que iniciamos clases desde el 5, 6 y 7 de mayo.
Y este año nos toca a nosotros implementar las nuevas inserciones curriculares. Regresa a nuestras mallas curricular la materia de cívica, ética e integridad, que fue un clamor realmente ciudadano. Regresa a nuestra currícula. Es un trabajo muy específico, con capacitaciones. Ahorita, en estas 2 semanas que los profes ya regresaron a las clases, están en constante capacitación de cómo vamos a aplicar esta materia, bajo qué conceptos, la planificación. Otras inserciones curriculares interesantes que no son materias. Ojo, la única materia adicional es cívica, ética e integridad. Okay. Pero, por ejemplo, vamos a tener educación financiera. ¿Ok? Esa educación financiera... ¡Eureka, Dios mío! Así es, pero la vamos a ver de manera transversal. Y cuando hablo de manera transversal, significa que, por ejemplo, el profesor de matemáticas, dentro de su planificación de la clase de matemáticas, va a poner ciertos ejercicios, va a poner ciertos problemas, ciertas dinámicas que trabaje la educación financiera desde inicial a tercero de bachillerato. Yo le voy a comentar un par de cosas que he experimentado donde han estado mis hijos, y me parece que en esta parte transversal que usted dice es tan interesante y tan importante y no requieren de inversión, sino de iniciativa. Así es. No, la una es que justamente para esto de la asociación de estudiantes y no sé qué, elegir, se necesitaban fondos, pues no, para la camisetita y lo que hicieron fue contratar a alguien que baje todos los mangos de los árboles de mangos y vendieron mangos y sacaron fondos que realmente importantes dentro de algo que no invirtieron más allá de la persona para que no corran riesgo, Correcto. porque bajen los mangos, ¿no? Y entre ellos mismos, pues, trabajarlos y poder autofinanciarse. Sí. Y lo otro es que yo siempre lo digo porque me parece que eso podría ser emulado de alguna manera a nivel macro. Una determinada escuela hacía las Olimpiadas de la Lectura, y entonces las medallas eran de papel, sí, por colores, ¿no? Y solamente tenían que llevar un libro cada niño en el año. Pero si habían 20 niños, eran 20 libros que leían los niños de ese grado. Y entonces, y para que puedan pasar de categoría, todo el grado tenía que leer esa cantidad de libros. Y para la medallita esa de papel amarillo pase a ser azul y así. Claro, van subiendo. El gran premio era que al final les daban un trofeo, daban la vuelta olímpica y les compraban pizza. Increíble, qué linda iniciativa. Sí, y eso hacía que los chicos leyeran, pero como termitas, ¿no? Consumieran los libros. Entonces yo creo que, no sé si cuestión de motivación para los profesores, no sé si cuestión de colaboración, pero podrían implementarse planes de este tipo que son de una mínima inversión, pero de una gran iniciativa. Por supuesto, o sea, nuestras instituciones educativas realmente, nuestros docentes, y eso es lo increíble de la educación, realmente indistintamente que hay ciertos parámetros que hay que seguir, ciertas normativas que hay que cumplir en el marco de la protección de derechos y el acceso a la educación, la docencia tiene esa particularidad que puedes realmente inventar y reinventarte una y otra vez, porque la educación es algo que tenemos que estar siempre al ritmo de cómo los contextos sociales van cambiando. Y la iniciativa que usted dice es una iniciativa maravillosa. Nosotros hemos tenido y tenemos todos los años nuestra semana del libro, donde hay ferias constantes en nuestras instituciones educativas públicas, justamente para seguir motivando libros. Hemos trabajado mucho con la Fundación Unidos por la Educación, con el Ministerio de Cultura, para tener ludobibliotecas en nuestras instituciones educativas públicas, para justamente fomentar. Entonces, es un trabajo realmente que es visible, no siempre es tangible, ¿verdad? Porque la educación es un proceso pedagógico. Entonces, lo importante es hacia dónde vamos, que exista una política pública realmente fortalecida y que tenga un norte. Sin disgregar, ya vamos a volver al año escolar, a los celulares y todo esto, sin disgregar, pero sí quisiera saber por qué también no tenemos, que sí hay aquí en el Ecuador, yo he visto, pero en ciudades chiquitas, ¿no? El tema esto de las bibliotecas comunitarias. Sí. Por ejemplo, los chicos uno termina, Dios mío, lleno de libros, de cuentos en la escuela, de libros en la adolescencia, termina uno lleno de libros, y estos libros a veces estorban y se botan. Claro. ¿Por qué no motivar a través del Ministerio de Educación y de Cultura bibliotecas comunitarias, pero sea en mayor cantidad? Porque, repito, yo he visto en ciudades chiquitas, pero, por ejemplo, en Guayaquil no he visto en ninguna parte. Sí, no, sería algo interesante, algo que definitivamente lo podemos trabajar.
con cultura, indistintamente que dentro de nuestras instituciones sí se motiva el tema de la lectura. Hace poco, por ejemplo, en el MAC se inauguró un espacio exclusivamente una ludobiblioteca para que los niños obviamente vayan y exploren en la lectura. Con el Ministerio de Cultura estamos trabajando cosas muy interesantes a nivel de lectura, a nivel de cultura. El año pasado, estudiantes de Durán, estudiantes de Monte Sinaí, visitaron por primera vez, muchos de ellos, un museo que nunca lo habían visitado. Recorridos culturales, la Sinfónica fue a las instituciones educativas, hicimos el primer intercolegial de bandas de paz a nivel de la zona 8, estamos hablando que concursaron más de 20,000 estudiantes, se trabajó un tema que eran los valores, entonces los estudiantes eligieron un valor, eligieron una canción que ellos consideraban pues que promulgaba el valor que habían elegido, hicieron una coreografía basada en el valor, entonces realmente son estrategias que hay que seguir construyendo, pero estas estrategias tienen que ir de la mano justamente con una política pública que sea congruente. Ahora, a propósito, y estas estrategias y todo lo bonito, pero hay también la parte preocupante. ¿Cómo se encara este año el tema de la seguridad en las escuelas y colegios? Porque yo creo que el arte es sanadora, o sea, que la educación incluye, el arte es sanador, es integrador, pero hay un trabajo duro también que hacer, ¿no? ¿Cómo ustedes encaran esta situación? Es un trabajo difícil, no imposible. Nosotros el año pasado, y es algo que siempre lo destaco, si bien la zona 8 es una zona particular, porque tenemos obviamente 2 cantones sumamente con altos índices de delincuencia, tenemos una comunidad educativa sumamente resiliente, y hablo de toda la comunidad educativa, desde los estudiantes, desde los padres, madres de familia, los docentes, nuestros psicólogos, y es un trabajo articulado. Lo que usted decía era clave, no solo la cultura, y lo que hemos venido trabajando durante todo el año pasado, y evidentemente lo vamos a seguir fortaleciendo ya con las experiencias del año pasado, ¿verdad? Es seguir, digamos que, ofreciendo otras opciones para nuestros estudiantes. Es decir, que ellos en esta construcción de su proyecto de vida realmente tengan opciones de arte, deporte. Hemos articulado con el Ministerio de Deporte puntos específicos de deporte, no solo dentro de la institución educativa, sino también fuera. ¿Para qué? Cuando los estudiantes salgan, tengan otra actividad que hacer. Entonces, hay que devolverles el sentido de pertenencia, que es algo que se ha perdido en nuestros jóvenes. La esperanza, el hecho de que tú pertenezcas a algo y tú te sientas que perteneces a un curso, a un colegio, a una escuela, a una banda de paz, tú sientes que perteneces a algo y que no estás desamparado. Eso cambia vidas. Entonces vamos hacia allá, eso es un poco el fondo, pero de forma, nosotros tenemos nuestro programa de comunidades educativas seguras y protectoras, que tiene muchísimos ejes de trabajo. La prevención con el Ministerio de Interior y la policía, trabajar con nuestra policía comunitaria, con nuestros padres de familia. Hace poco estuvimos con la señora ministra y el señor presidente de la República haciendo el lanzamiento del botón Responde Edu, articulado con el ECU 911. Uno dirá, bueno, ¿qué es esto de aquí? Básicamente, ¿qué es lo que pasaba? Pasa algún tipo de alerta a los alrededores de la institución educativa o dentro, y evidentemente uno llama al ECU 911, pero ahora en el aplicativo del ECU 911 hay un botón específico que es para educación. Entonces, cuando llega la alerta a través de este botón, el ECU 911 da prioridad a la atención de esta alerta porque tiene que ver con la comunidad educativa. Entonces, está mucho más específico, mucho más delimitado, y eso para nosotros sí es un gran avance dentro de las miles de estrategias pues, que hemos implementado. Esto que usted dice, por supuesto que es un gran avance, pero es un avance espectacular, me parece. Ahora, también avanzan ellos, también avanzan, y perdone que le vaya como... La intención no es la crítica para nada, la intención es el análisis para ir visualizando estos problemas que se van agravando y van solucionando una parte y va apareciendo otra. Sí, ¿no? Sí, totalmente, es que es complejo. Es complejo. El otro día conversaba con una persona, ya el joven está por graduarse de la universidad, y de la universidad, me decía que en el colegio alguna vez tuvo un problema con el profesor, ¿no? Es un joven de 22 años. Eso quiere decir que él estuvo en el colegio hace unos 5 años atrás. Correcto. ¿No? ¿Y qué pasó? Tuvo el problema con el profesor. Y entonces resulta que el profesor, no el estudiante, el profesor, había sido de una pandilla, de un GDO. Entonces, y tuvo que irse de la ciudad, irse a vivir a Quito. Sí.
Entonces, ¿cómo en estos filtros para los profesores? Porque siempre decimos es que los estudiantes y por los profesores, pero de pronto nos encontramos con que también hay del otro lado, ¿no? ¿Qué clases de filtros se están haciendo en el tema de los profesores para evitar situaciones, por ejemplo, de abusos, para estar seguros, vaya, de que vamos y confiamos a nuestros hijos y que van a ser guiados de manera correcta? Totalmente. Y mira, y voy a un poco como responder en 2 momentos la pregunta que me está haciendo. La primera es que es un tema complejo porque nos estamos enfrentando a un tipo de intervención en la educación que antes no lo necesitábamos. Antes entendíamos la educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante va, aprende y ahí se acabó, ¿no? Pero ahora lo que pasa dentro de la institución educativa muchas veces es el reflejo de lo que pasa en nuestras casas, si es que nos enseñaron a decir buenos días, bueno, un sinnúmero de cosas. Y algo que siempre lo menciono porque es algo tangible y algo que siempre me gusta un poco como graficar y de manera dinámica. En Monte Sinaí nosotros el año pasado tuvimos una problemática. Asesinaron a un docente, ¿ya? Sus propios alumnos. Era en el pico más alto de delincuencia que vivió el Ecuador. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Esto no nos había pasado nunca, es algo que no habíamos realmente vivido. Fue un trabajo de intervención específicamente, sistematizamos de hecho la experiencia para poder replicarlo en otras y de eso pues hemos tenido excelentes resultados. Comenzamos a trabajar con todos estos grupos, ¿no? Padres, profesores aterrados, padres de familia pues muy desconectados de lo que pasa en la institución educativa, o sea, muchas problemáticas en una sola institución. Mire, con decirle que leímos poesía con los padres de familia, dimos primeros auxilios psicológicos, fueron un sinnúmero de estrategias, pusimos el componente artístico, pusimos el componente deportivo, en fin, íbamos prueba y error, íbamos viendo cómo iba reaccionando la comunidad educativa. Dando alternativas, ¿no? Dando alternativas, pero también viendo y observando esta reacción de la comunidad y si es que iban cambiando, no iban cambiando, si iba generando confianza, desconfianza. Esto fue un trabajo de 4 o 5 meses. Esto estamos hablando pues fue diciembre del 2023, mi memoria no me falla. Y regresamos en julio del año pasado. Regresé para las fiestas julianas. El 1 de julio dije, vamos a regresar. Yo particularmente estuve en esa institución un mes, yendo todos los días para ver cómo avanzábamos. Regresamos a una comunidad educativa, Patricia, totalmente cambiada. Regresamos a ver a los profesores disfrazados con sus estudiantes, los comités de padres de familia presentes en actividad, acercándose, diciéndome, sus secretarias, aquí estamos, esto vamos a hacer. O sea, logramos ver una comunidad que estaba totalmente desconectada a algo totalmente conectada. Estaba a la deriva, ¿no? Estaba a la deriva. ¿Y qué es lo que nos pasa muchas veces? Y esto es algo que también siempre lo comunicamos, no solo yo y la ministra, y quien lo vive, quienes nos escuchan lo saben. Me ha tocado ir, yo ya voy a cumplir casi 2 años en el ministerio. Voy y sigo recorriendo instituciones educativas y todavía me encuentro con profesoras que me dicen, Subse, yo llevo aquí 36 años y nadie nos había visitado. Entonces, cuando tú tienes una comunidad educativa desolada, abandonada, obviamente van a pasar todo ese tipo de cosas. Entonces, la acción que estamos teniendo como ministerio y como gobierno es algo contundente. Ahora, en lo que me decía de los profesores, no te puedo decir que nosotros hemos tenido alertas de nuestros profesores que sean, digamos que miembros o algo por el estilo. De hecho, nosotros consideramos que nuestros profesores son el corazón de nuestras instituciones. Y de hecho, el proceso de Educaempleo, que es a través... Es duro pensar en lo contrario. Totalmente, pero evidentemente el proceso de Educaempleo es un proceso muy exigente. Es un proceso en donde evidentemente pues tienes que tener N cantidad de experiencias, tienes que tener N cantidad de certificados y hay un proceso también de revisión y validación. Ahora, evidentemente, pues si es que hay en el caso pues que suceda algún tipo de violencia o entre pares o entre el docente, pues se aplican las rutas. Que siga o no en el sistema educativo, no lo sé, pero o sea, te comento el caso de esta persona en lo que le tocó vivir. Prometo que esta es la última pregunta antes de irnos a los celulares. Antes de irnos a los celulares. Me encanta que me pregunte todo. El tema de los psicólogos y orientadores en las instituciones educativas, porque
yo no sé cómo hacen, o sea, para atender a tantas personas. Esto es algo que definitivamente no va a alcanzar. No es que el gobierno va a decir, aquí voy a poner 20, acá voy a poner 30. No va a alcanzar, aunque ponga los 20, aunque ponga los 30. No va a alcanzar, pero ¿cómo mejorarlo? Porque evidentemente 1 o 2 no dan abasto para un colegio de cientos o de más de 1,000 alumnos. Totalmente, y el Ministerio de Educación y la ministra Alegría está totalmente consciente. Y algo que la ministra ha venido trabajando con todo el equipo justamente es esta reducción de la brecha docente y de los DESES. El año pasado hubo el primer educaempleo, pero de DESES, de psicólogos, que no había existido hace 8 años. Entonces, el año pasado se incorporaron a nivel nacional más de 150 nuevos DESES. Este año se incorporaron también aquí solo en la zona 8 alrededor de 70 más. Y esto es parte de la inversión y la visión también que tiene el presidente, porque algo que siempre decimos es que la ministra Alegría puede tener muchísimas ideas, pero si no tiene el apoyo y la asignación de recursos, es difícil. Y eso es lo importante y ese es el impacto y los logros que hemos tenido en tan poco tiempo, de que hayamos podido reducir y vamos a seguir reduciendo la brecha, pero es algo progresivo que hay que seguir trabajando. Reinserción escolar, porque eso es una cosa que a ustedes les tocó heredar. O sea, bueno, realmente ha sido un problema en la educación del Ecuador, pero la pandemia nos tumbó. Y a ustedes les tocó heredar aumentado. Sí, aparte que estamos hablando, vinimos una pandemia, después vinimos pues con este conflicto interno, entonces siempre habían muchos como indicadores que lamentablemente pues afectaban directamente a nuestros jóvenes. Lo importante es que nosotros como Ministerio de Educación tenemos este programa que se llama Todos al Aula. Es un programa que solo en el 2024 logramos reinsertar a más de 54,000 estudiantes. Y solo para darles un ejemplo del trabajo en territorio, porque esto no es algo de estar en un escritorio y decir, ay, sí, miren, no, es un trabajo de hormiga, que es gracias a nuestros docentes y a nuestro equipo de las direcciones distritales. La semana pasada tuvimos una reunión con una fundación. Me dice, Daniela, mira, tenemos esta fundación, yo trabajo con una temática, madres adolescentes, pero me acabo de encontrar con una problemática. De las 200 mamás, las 200 no han terminado los estudios. Dime dónde, cuándo, así como dice el guayaco, ¿dónde? A los 2 días estábamos con una brigada en el territorio inscribiendo a las 200 madres adolescentes en el sistema. 2, y yo siempre digo, 3 doritos después, me contactó otra fundación. Daniela, tiene que venir por favor a Guasmo, a Playita del Guasmo. Tengo a madres ya adultas que quieren terminar. Inscribimos a 200 más. Entonces estoy hablando que solo en 2 semanas inscribimos solo 400 mujeres y habían un par también de varones. Pero lo que vamos es que es un trabajo de hormiga, de ir, de estar presente. Entonces, realmente para nosotros esperamos siempre duplicar las reinserciones, pero es un programa que existe, que está dando resultados y que hay que seguir fortaleciéndolo. Sí, lo que pasa es que es una herencia, como decía yo, les tocó ver una situación de miles de personas, entonces nos alegramos de saber, nos parece increíble una cifra de 200, más increíble una cifra de 400, y cuando nos damos cuenta con la situación a nivel nacional, el trabajo es un mar. Un mar realmente que hay que educación es una de las áreas más sensibles y más importantes para nosotros, para el desarrollo de las comunidades de Guayaquil, de Ecuador en general. Y creo que estamos en buen camino. Creo que los resultados que hemos estado ejecutando, creo que hablan por sí solos, es lo que siempre hablamos. Ayer yo escuchaba a la ministra y escuchaba cómo la felicitaban. Porque es un trabajo en equipo, es un trabajo no solo del ministerio, es el trabajo del ministerio con Ministerio de Cultura, o sea, por primera vez, y yo llevo ya algunos años en el sector público, muchísimos años, y es la primera vez que yo me he encontrado ministerios que todos trabajan en conjunto, es decir, no es que el Ministerio de Cultura tiene una idea y aisladamente con el Ministerio de Educación. El de Deportes es otra. Estamos todos articulados porque tenemos que fortalecer las ideas y obviamente los impactos. Sí, y yo voy a decir una cosa, ¿no? Yo no tengo compromiso con nadie, así que yo lo voy a decir libremente, y es que cuando hemos requerido respuestas del área de educación, siempre demoran, pero en esta ocasión las respuestas están allí, son rápidas. Eso no quiere decir que la solución es inmediata, pero se empieza a trabajar una solución. Primero asumir que existe un problema, enterarse y a trabajar una solución, y esa es realmente la satisfacción que puede tener el pueblo, no juntos, porque también no es cuestión solo de las autoridades. Totalmente. Lo que usted mencionaba, por ejemplo, de Monte Sinaí, juntos las autoridades y los ciudadanos no accionar para que esto se mejore. Totalmente, y yo lo que siempre digo, tiene que haber voluntad para que las cosas sucedan. Evidentemente habrán temas que se puedan hacer en el corto plazo, puedan ser inmediatas, habrán otros temas que puedan hacer en el mediano, otro pues en el largo plazo, pero un ejemplo que te quiero poner para que tengas una idea,
El año pasado se nos comunica con nosotros una comunidad de Punta Piedra, Isla Puná, Golfo de Guayaquil. Me dicen, por favor, necesitamos una escuela. Tenemos 180 niños que han dejado de estudiar porque no tienen una escuela, tienen que movilizarse en canoa, no tienen recursos, etcétera. Dijimos, bueno, vamos con el equipo, con topógrafos, etcétera, para ver si el terreno da. Lo que ellos esperaron 7 meses, nosotros en 5 meses les dimos su institución educativa. De 180 niños que estaban trabajando en el Golfo, 180 niños que estaban trabajando, que no estaban estudiando, tú hoy día los ves en las aulas de clase. Entonces, a lo que voy es que cuando hay voluntad, cuando hay un verdadero trabajo, cuando hay un verdadero compromiso, cuando las autoridades están enfocadas en lo que tiene que hacer, que es trabajar, ¿verdad? Todas las cosas pasan. O sea, hay cosas, y aquí nos podemos quedar conversando, pues. Sí, ahora sí ya, los celulares, simplemente para cerrar los celulares. No se preocupen. ¿Cuáles son las disposiciones que hay hasta el momento? ¿Tienen ustedes ya una idea sobre el uso de los celulares? Que me parece muy bien, ¿no? Esto de que se prohíban los celulares en las clases al menos, ¿no? El 15 de abril ya nuestra ministra Alegría Crespo emitió el acuerdo ministerial. Esto ya es una normativa que hay que cumplir y realmente estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena recepción por parte de los padres de familia, que son en este trabajo, pues en esto de acá. Planificación del profesor, digan, hoy día vamos a sacar el celular porque vamos a hacer esta investigación, vamos a hacer este trabajo en clase y lo van a poder utilizar únicamente para temas. Si es que no hay un laboratorio donde haya computadoras. Correcto, así porque es. Si las hay, no necesitan. Sí, o sea, eso ya va a constar de parte de la planificación, porque muchas veces tú puedes tener un tema de un trabajo dentro del aula de clases sin necesidad de usar el laboratorio de computación. Pero va más allá. El tema es que el uso exclusivo del celular de los bachilleratos, que son los únicos que van a poder llevar celular si es que tienen que usarlo, simplemente lo van a poder utilizar en momento educativo, es decir, en el recreo no pueden sacar el celular. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes interactúen, conecten. Ese es el espacio donde ellos pueden conversar, pueden hablar. Hacer deportes, porque la obesidad se convierte también en un problema en los chicos. Y no solo, eso es uno de los tantos problemas. Estamos hablando que esta decisión la ministra la toma con todo el equipo porque hay estudios científicos de todo el daño que tiene el celular en la juventud y a temprana edad. Ansiedad, depresión, tomando en cuenta que 4 de cada 10 estudiantes o jóvenes son víctimas de ciberacoso por las redes sociales. Entonces, en el colegio, que pasan tantas horas, la madre o padre de familia no tiene idea con quién se está conectando, con quién sí. Entonces, esto no es algo que el Ecuador lo está implementando, digamos que de manera única. Porque se le ocurre, claro. Brasil, Francia, Australia. Ya hay ejemplos, así hay ejemplos, hace poco salió, de hecho, en un periódico, los primeros resultados en Brasil de cómo los profesores dicen, volvemos a escuchar risas en los pasillos. Entonces, hay que desconectar para conectar. Y eso es algo que se busca en el Ministerio de Educación. Me decía mi hijo el otro día, que estuvo 3 días sin celular, con el celular dañado. Mami, es increíble, el tiempo me ha alcanzado, estoy pensando seriamente en no tener celular. Es increíble, dice, se ha hecho otras cosas. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Esto va realmente, estamos seguros que va a tener unos resultados fantásticos y sobre todo lo que siempre decimos, nuestra razón de ser es realmente formar a ciudadanos de manera integral. Que ellos salgan no solo conociendo sus derechos, sino también sus deberes y que realmente sean ciudadanos mucho más responsables, mucho más, pues, no sé, con esta hambre de realmente pertenecer y también cuidar a nuestro país tan amado que es el Ecuador. Quiero agradecerle infinitamente, me la he robado media hora aquí, pero ha valido la pena realmente para conocer buenas noticias, porque es posible que no estén ya ahorita las soluciones, pero que se esté trabajando en las soluciones es ya una esperanza para los ecuatorianos, para mejores días, principalmente para los niños y los jóvenes. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Vamos.